Momento y hablaremos sobre la importancia, por supuesto, que tuvo para el mundo ambientalista este incendio que hubo en el humedal Paikaví, 3,5 hectáreas que fueron afectadas en lo que se denominó un incendio forestal. Para eso revisaremos una teleentrevista que realizamos con Felipe de Canales de la Red de Humedales del Biobío, así que pasemos a revisarla. Felipe, gracias por conversar con nosotros. Bienvenido, por supuesto, a esta teleentrevista. Consultarte, a ver, ocurre un hecho que es lamentable ecológicamente, como biodiverso también, que afecta a la biodiversidad de Gran Concepción, un pulmón verde importante, el humedal Paikaví, incendio que parte a las 8 de la noche aproximadamente, se termina trabajando importantemente durante varias horas. ¿Qué ocurrió o qué se sabe preliminarmente de lo que ocurrió en el Valle Paikaví? Preciso. Tú bien lo comentas, a eso de las 8 de la tarde del día de ayer, barristas de la Católica hicieron un banderazo en las afueras del hotel donde se hospedaron los futbolistas y eso obviamente generó el lanzamiento de bengalas, de ciertos fuegos pirotécnicos que cayeron en el humedal. Te cuento que a eso de las 8:30, tipo 10 para las 9, ya las llamas se estaban propagando. Nosotros ya empezamos a recibir video, empezamos a recibir la alerta y como obviamente parte de la sociedad civil organizada nos empezamos a acercar al lugar. Ya. Te cuento que a esto de las 9 de la noche las autoridades igual funcionaron bastante lenta en el sistema de alerta. Eso es uno de los puntos que nosotros nos hace analizar qué tanto estamos preparados en caso de estos eventos. Ujú. Los incendios no es algo, digamos, que se nos escape de la realidad cotidiana. Entonces, en ese sentido, estábamos como bien preocupados porque sabemos que no existe protocolo efectivo. Ujú. Bueno, comentarte que dentro de los sucesos, ya eso de las 10 de la noche, yo pude llegar acá y pudimos hacer una transmisión a través de las plataformas de la red de humedales del Biobío, comentándole a todos los vecinos lo que estaba pasando in situ y a la vez también que nos pudieran comentar sobre sus apreciaciones, porque esto también no es como la biodiversidad, sino que también hay un componente social muy importante. Acá muchos vecinos han protegido este ecosistema por muchos años y ver esta realidad y como el lento accionar de las autoridades claramente genera bastante angustia, bastante estrés, ¿ya? Mira, te menciono que sí, como bien comentaste, las autoridades se hicieron presentes, se hicieron parte, dentro de ellas estaba CONAF, bomberos, alcalde de Concepción, ciertos concejales, pero siendo sincero, todos estaban de brazos cruzados, sacando los testimonios. Ellos decían a primera fuente de que estaban esperando que se quemara, se quemara, se apagara solo, de que de hecho al otro día, más con luz, pudieran visualizar si era necesario un helicóptero, cómo poder contenerlo. Eso fue bastante frustrante. Yo estuve acá y te lo digo con todo uso de conocimiento. 11:30 de la noche, hablando que esto pasó aproximadamente 8:30, a las 9, ya todo propagándose. Recién a esto de las 11:30 se ve camión de bomberos lanzando agua desde lo exterior. Se ve recién bomberos enganchando las mangueras. Tragicómicamente, en uno de los sectores donde está el colegio acá, la Inmaculada, ¿cierto? Donde se trasladó, donde rellenó para instalarse sobre el humedal, también hacemos ese punto. Bomberos le costó un montón llegar a determinar la acción. Oye, Fíjate Felipe, que, respecto a lo que tú me mencionas, ¿hay un protocolo? ¿Existe una medida que uno sepa así como esto es lo que hay que hacer frente a una situación como esta? Porque uno dice un humedal, ya, un humedal que está como entre comillas, que es la parte más seca, porque estamos en una sequía importante, de ahí a la importancia, por supuesto, de los humedales, pero al parecer no existiría un protocolo cuando ocurren este tipo de hechos. O sea, por ejemplo, ¿para qué hablar quizás también del rescate de la propia fauna que vive en el sector? exacto, mira, si vemos que las instituciones no están coordinadas, instituciones ambientales, instituciones gubernamentales, es imposible entender que existe un protocolo. Ya. Conversando con bomberos, ellos como que tenían la orden de obviamente hacer cortafuego para que no se quemara Carabineros. Hablando con bomberos, ellos estaban previniendo que no se quemara el colegio, pero no estaba la acción directa para poder prevenir la afectación a la fauna silvestre. Y eso es lo que te quería mencionar, eso último, de que ellos, en su momento, yo conversando me decía que no podían ingresar por las medidas de seguridad, por el riesgo de vida humana y todo ese sentido. Es Y también, paradójicamente, cuando también me me estaba hablando de imagino, eso, perdón, disculpa Felipe, también me imagino que debe ser poniéndome al lado de un poquito de bombero con un camión, con un carro, que conozco el humedal Paikaví y el sector que tú me mencionas también, debe ser igual que un poquito complicado porque, a ver,
tratar de ingresar con un camión. Hay partes que son súper blandas, que no, que estaban en la noche. Me imagino que también ocurrió eso, pero a lo que voy yo en el fondo es que, claro, no estamos preparados para enfrentar una situación como esta. No estamos preparados, pero paradójicamente se logró controlar. Eso es lo que nos llama a nosotros mucho la atención. No. Bomberos se demoró mucho en ingresar. Cuando yo estaba hablando con uno de los comandantes, me decía que era imposible, y de repente percibo en el horizonte de que un grupo como de brigadistas, que ingresó con ciertas, digamos, hachas, forma de poder ir abriendo paso, ingresó y empezó a contener el fuego, llevando la manguera a metros del lugar, sabiendo que esto tiene que tener una distancia más o menos de 20 metros. Sí. Entonces ahí viene lo extraño y lo que a nosotros nos parece como lamentable. Bomberos, por un lado, el comandante diciéndonos que no, que estaban esperando las órdenes, que mañana el SAC va a ver el tema de la biodiversidad, pero por un lado lo empezaron a pagar cuando ingresaron al humedal. Luego, a esto de las 12 de la noche, ingresaron por otro sector y también abordando esa área como más pegada a lo que llaman acá el canal Los Coipos, Mm. ¿ya? Entonces la pregunta clave es, si esto partió a las 8:30 de la noche, con una propagación fuerte a las 9 de la noche, Bomberos recién ingresó a eso de las 12 y lo contuvo en menos de 20 minutos. La pregunta es, a las 8 de la noche y media estaba de luz. Esto fue una alerta, una emergencia a todas las autoridades. Por algo llegó NEMI. ¿Por qué no salió un helicóptero a contener esto cuando ya había luz? ¿Por qué esperaron hasta las 12 de la noche para decir no, hasta ahora no pueden haber helicópteros? Esperaron hasta las 12 de la noche para recién bomberos ingresar como ellos decían que no podían, lo hicieron y lo contuvieron. Entonces, todo De lo lo que que pudieron se observar ustedes. destruyó se pudo haber reducido. Disculpa, Felipe. Disculpa, te interrumpía brevemente. De lo que pudieron observar Está bien. ustedes, ¿cuáles son los principales daños que causa este incendio dentro del humedal? Porque la lucha de este cuerpo de agua respecto a lo que tú mencionabas, por ejemplo, con los rellenos, lo hemos cubierto en algunas oportunidades, ha sido bastante larga. Pero, ¿qué ocurre con este incendio? Nuestro camarógrafo trajo imágenes de algunos coipos hoy en ese lugar, que afortunadamente se salvaron, son sobrevivientes, una rica fauna y flora del sitio. De lo que ustedes conocen preliminarmente o de lo que pudieron ver en terreno, ¿qué fue afectado? Mire, recordemos que en estas fechas hay anidificaciones de aves. Ya. Pero en estas fechas también se generan ciertas migraciones de aves. Y este es un sistema, es un gran sistema de humedales, ¿ya? Entonces, dentro de esa realidad, las zonas más internas donde se encuentran los totorales, los juncales, están anidando las especies. Cuando las aves se encuentran frente a esta amenaza, muchas veces no abandonan los nidos y se quedan ahí, ¿ya? Es como también el concepto de ver aquello biodiversidad más grande, pero imagínate qué pasa con los insectos, qué pasa con los anfibios. Claro, nos preocupamos de los coipos, vimos que unos estaban bien acercándose, pero el resto de la biodiversidad, los insectos que son fundamentales dentro del estado de salud de los humedales, Claro. no sabemos. Entonces, dentro de esas características, hoy en día se espera de que exista el levantamiento de información por parte de las autoridades competentes, Servicio Agrícola Ganadero, ONEMI, Ujú. también CONAF. Por otro lado, el gobierno regional, como se incluye desde el gobernador hasta los alcaldes, hasta también los concejales. Hoy día te comento que ya se están ingresando las denuncias a la Brigada de Delitos Ambientales, la PDI, se están haciendo acciones legales porque esto no puede quedar en nada. Aquí responsables, se ha dicho en todo Chile, el riesgo en cuanto a las bengalas, el riesgo en cuanto a los fuegos artificiales, y se nos quemó el lugar. O sea, básicamente la afectación, por ejemplo, de lo que es las facultades de absorber agua, las facultades de poder limpiar el aire, la absorción de CO2 y purificar también el agua, ya la vamos a ver reducida. Obviamente afectar por temperatura, por todos estos residuos que se fueron quemando de este material combustible que terminó siendo la especie exótica y el juncal, va a generar alteraciones bioquímicas en el agua. Y eso obviamente va a afectar a los peces, a los anfibios, como te cuento, y muchos de ellos van a tener que ver hacia otros lugares. Entonces, vemos los otros lugares como Tucapel Bajo, tenemos rellenos, como tú bien dices, tenemos más afectación, inmobiliaria expandiéndose. Vemos el Vasco, también canalizaciones, complicaciones de atravieso. Entonces ya la biodiversidad está llegando a un punto crítico que ya no tiene espacio para poder albergar. Y no solo hay que verlo desde el punto de vista de la biodiversidad, que insisto, los humedales son filtradores CO2. Nuestra vida depende de la captación de oxígeno y que no estemos contaminados con CO2. Los humedales también son poderosos, digamos, como yo te decía, los servicios ecosistémicos, hay personas que hacen miles de actividades en torno a los humedales, los mismos Claro. vecinos que contaban su relato, y eso también te afecta a la salud humana. Recordemos que el hecho de ver poco verde
te genera más estrés. Entonces, no es solo la fauna, no solo la biodiversidad, sino que hay un componente humano socioambiental que está siendo afectado dentro de lo que está ocurriendo. Felipe, muchas gracias por conversar con nosotros, como siempre, dispuesto a hablar estos temas. Lo claro es que falta un protocolo, falta conocer cómo, Centros de rescate, ¿dónde sí, están los centros de rescate? claro, Por falta ejemplo. conocer cómo identificar este tipo de problemas, cómo abordarlos en los distintos humedales, bueno, no todos son iguales, por supuesto. Así que, Felipe, muchas gracias por conversar con nosotros. Hacemos el llamado a la comunidad, se necesitan manos, así que a exigir y a salvar nuestra biodiversidad, nuestro patrimonio cultural y natural. Muchas gracias, Felipe, que estés bien. Gracias, chao, chao. Chao, gracias.